Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Fundación Colunga que llamamos Juntos para Transformar y en el cual queremos poder acercarnos de una manera ágil y cercana a aquellos temas que son críticos y relevantes para el desarrollo de nuestra infancia en Chile, principalmente aquella infancia que está expuesta a mayores niveles de vulnerabilidad y sobre la cual todos y todas tenemos una responsabilidad que hacer. Mi nombre es Arturo Celedón, soy director ejecutivo de Fundación Colunga y les damos la bienvenida a todos y a todas y principalmente y agradecemos la presencia de Michelle Vizquez, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. Bienvenida Michelle, muchas gracias por estar aquí. Y Pablo Carvacho, investigador del Centro de Justicia y Sociedad de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica. Corrígeme Pablo si lo expliqué bien, siempre me confundo con esa explicación. Hoy día queremos hablar de un tema que es crítico y por eso tenemos estos dos invitados tan especiales que tiene que ver con el bienestar y las posibilidades de integración de los niños y niñas en situación migratoria que están en nuestro país. Sabemos que en los últimos años hemos tenido una explosión o un gran aumento, por decirlo así, de las personas que vienen de otro país a buscar su destino en Chile. Y ese fenómeno se ha abordado de distintas perspectivas, desde la perspectiva del trabajo, desde la perspectiva del impuesto, de la seguridad social, pero no hemos tenido oportunidad y espacio de hacer un debate en profundidad de qué significa para un niño o niña o adolescente cambiarse de país, tener el proceso dejar su sociedad de origen, sus amigos, su escuela, su mundo, instalarse en otro lugar y cómo una sociedad puede ser una mejor sociedad acogida y qué desafíos tenemos como eh, sociedad civil, como ciudadanía y también como políticas públicas para responder de mejor manera. Por eso hemos querido abrir este tema y para eso tenemos un estudio muy bueno, muy fresco, que se llama Estudio Exploratorio de la Caracterización de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes de América Latina y el Caribe y sus familias en Chile, que fue liderado por el Centro de Justicia y Sociedad y del cual Pablo fue su coordinador general e investigador principal, quien estuvo a cargo de todas las planificaciones y quien nos traerá las principales conclusiones. Sobre ese estudio y presentación que Pablo nos hará, Michelle nos hará el comentario y por mientras también aprovecho de agradecer a Claudia de Red Apis que nos ayudará a que este espacio sea inclusivo y distintas personas puedan participar. Contarles un poco que este estudio tiene una gracia. Por un lado, o sea, tiene varias gracias, la verdad, un estudio mucho más profundo y mejora de una manera importante la calidad de la información con que disponíamos para hacer políticas públicas y ese es el motivo por el cual este estudio ha sido impulsado tanto por UNICEF, World Vision y Fundación Colunga y creemos que es tan importante compartirlo con ustedes porque por un lado permite sacar una foto respecto a cómo están los niños y niñas en comparación con personas de Chile que viven en condiciones similares. Ahí Pablo nos va a poder explicar la metodología. Y además porque trae, yo creo que por primera vez de manera rigurosa y profunda, la voz de los niños y niñas, cosa que siempre se nos olvida. Por lo general vemos las estadísticas, vemos las cifras, comparamos los indicadores y las cifras, pero pocas veces le preguntamos a la infancia cómo ha vivido el proceso. Y un proceso tan estructurante, tan profundo como el de cambiar de realidad y de país, sabemos que deja huellas y tenemos que ser capaces de escuchar y de incorporar la opinión de los niños y niñas en cómo se diseñan y cómo se implementan las medidas que impactan profundamente en su vida. Por ese motivo queremos tener este espacio, entonces los invitamos a poder tener un espacio de diálogo abierto. Primero vamos a tener las dos presentaciones, después vamos a dejar un espacio para diálogo, donde ustedes ojalá nos puedan compartir sus preguntas a través del chat para podérselas hacer llegar a los panelistas. Creemos que aquí el diálogo es mucho mejor en cuanto mayor participación tengamos y podamos recibir preguntas que vengan de distintos lugares y distintas inquietudes. Así que muchas gracias por la participación, estamos con una excelente convocatoria y le dejamos a Pablo para que pueda contarnos cuáles son los principales hallazgos y descubrimientos que este estudio nos ha dejado. Bienvenido Pablo, muchas gracias por estar aquí.
Gracias Arturo, gracias a Colunga por generar esta instancia y por reunirnos para poder convocar, discutir estos temas. La otra vez hablábamos lo importante que es, por un lado, generar datos invisibilizados y junto con eso también difundirlo a los tomadores de decisiones, a la sociedad organizada, etc. Así que voy a compartir pantalla para empezar mi presentación. Eh, Bien. Eh, bueno, este estudio hace un proceso de los niños que migran que me quede pegado. ¿Arturo, se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Me parece que me quedé pegado en un segundo. Pero bueno, continúo. Entonces, el estudio tuvo como objetivo explorar la realidad de los niños, niñas y adolescentes que migran a Chile y entender también cuál es el estado del ejercicio de sus derechos, el acceso a los servicios que ofrece el Estado chileno. Y para eso hicimos un estudio bastante completo que tiene una metodología cualitativa por un lado y una metodología cuantitativa. Nosotros hicimos focus group, hicimos entrevistas por un lado y también llevamos a cabo con ayuda del DESUB de la Universidad Católica, el Departamento de Estudios Sociales, una encuesta que tuvo una muestra espejo. Como dijo Arturo, la idea de esta muestra era poder comparar la realidad de las familias que migran a Chile con las familias chilenas en dos regiones específicas, en Santiago y Antofagasta, y eso nos da una medida comparativa de cómo lo está haciendo el Estado chileno, y en ese sentido se trata de un estudio bastante innovador. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es un estudio que tiene mucha información, así que lo invito a todos a leerlo. Esto está disponible en la página web del Centro Justicia y Sociedad, y es un informe bastante completo y largo, así que yo acá me voy a detener en las principales conclusiones. Lo primero es que es hablar de las migraciones. El estudio, generalmente, nosotros tendemos a hablar de la migración como, como una realidad, y lo que el estudio muestra a partir de la caracterización de la familia y de los niños, es que la migración implica un conjunto de realidades que son bastante diversas. Y eso no solo viene dado por las distintas nacionalidades, sino que incluso dentro de las mismas nacionalidades específicas hay olas migratorias o grupos distintos que son bastante diferenciables. Sin perjuicio de eso, uno puede a grandes rasgos entregar algunos datos para entender cuál es la realidad en que se insertan o cómo vienen los niños, niñas y adolescentes que migran a Chile. Las familias venezolanas, por un lado, llegan a Chile con más recursos, principalmente con niveles de estudio muy superiores, y muy superiores también en relación a la población chilena, y generalmente con familias completas. Por otro lado, otra realidad totalmente distinta a la que enfrentan las familias haitianas y los niños haitianos, que tienen que enfrentar la barrera idiomática, que como vamos a ver es uno de los principales problemas, obstáculos para acceder a servicios. Sufren los prejuicios de la discriminación, que es un fenómeno que, por la afrodescendencia, que es un fenómeno que el estudio muestra que existe muestra una serie de datos que muestran que esta es una realidad cada vez más presente en Chile, y vienen con menores recursos económicos, generalmente lo que viene dado por menores niveles educacionales. Por otro lado, otra realidad bastante distinta son las familias bolivianas, que presentan ciertas características entre ellos, es decir, son homogéneas, son bastante, viven en contextos de mayor precariedad, en campamentos, y acá un dato bastante interesante: son liderados en muchas más ocasiones por mujeres en núcleos familiares monoparentales. Pero al mismo tiempo, y esto quizás por el tiempo de estadía que las olas migratorias de familias bolivianas tienen en Chile, aprovechan de mejor manera los recursos. Yo acá estoy contando de manera agregada, pero de todo esto hay muchos datos
por ejemplo, que en términos de afrodescendencia, que es un dato que me parece importante mencionar, un 19% de los niños, niñas y adolescentes pertenecen a núcleos afrodescendientes. Estamos hablando del 19% de la muestra, que se concentró en lugares de alta prevalencia de familias migrantes. El estudio también indagó en lo que pasa antes de emigrar, y es importante en ese sentido, y esto lo arroja más el estudio cualitativo, nos da ciertas pistas de cómo es el proceso previo a la migración. Y claramente la migración es un proceso que comienza antes del cambio de país, y esto principalmente porque uno o ambos padres parten en búsqueda de mejores horizontes laborales. Preguntamos cuáles eran los motivos de la migración, y en cerca de un 80% tenía que ver con mejorar el horizonte económico. Y este proceso, y esto quizás lo más importante desde el punto de vista de los niños, trae consigo una serie de cambios en sus vidas. En primer lugar, porque ellos deben desarrollar una nueva forma de relacionarse con sus padres, madres o sus cuidadores. Esta forma de relacionarse viene mediada por las redes sociales, viene mediada por el contacto telefónico, y como todos sabemos, la presencialidad genera un alejamiento, o la no presencialidad también influye también en el relacionamiento emocional. Por lo tanto, en primer lugar, los niños deben enfrentarse a una forma de relacionarse nueva, distinta, más compleja con sus padres, con sus familiares. Pero en segundo lugar, cuando un padre o una madre o ambos dejan el país, dejan su hogar para buscar nuevas oportunidades, los niños que quedan, de alguna manera, también tienen que asumir nuevos roles, ya sea porque tienen que, sobre todo en el caso de los hermanos mayores, deben asumir el cuidado de hermanos, o porque deben generar ingresos que antes estaban cubiertos por sus padres. Por lo tanto, para los niños el proceso de migración parte antes, y desde ese momento empieza un nuevo mundo de cambios, de dificultades, de desafíos para ellos. También estudiamos cuál era la percepción en frontera, y lo que vimos acá es una discordancia entre los relatos. Por un lado tenemos el relato de los niños, niñas y adolescentes, que describen un proceso tranquilo, respetuoso, de cierta formalidad, lo cual contrasta fuertemente con el relato de los padres o adultos que los acompañan, que muestran de alguna manera que en frontera se ven enfrentados a discriminaciones, a arbitrariedades, a dilataciones, a exigencias infundadas, y esto no solo este estudio, sino yo diría que hay un par de otros estudios que ya han mostrado que el rol de los funcionarios de frontera se ha tornado bastante complejo, y han promovido una suerte de arbitrariedad respecto de ciertos grupos de población que migra. Papeles infundados, no se siguen los protocolos, ha habido, y esto el estudio tiene datos suficientes en este sentido, cómo se faltan a las normas internacionales respecto del refugio, por ejemplo, respecto de los niños, entre otras cosas. Luego ya en Chile, todos los servicios migratorios, los trámites migratorios implican largas horas de espera, y esto también trae o se traduce en una barrera para las oportunidades laborales y educacionales de los niños. Que pasaba en muchas entrevistas, vimos que la madre o el padre tiene que ir a hacer trámites que duran horas, entonces el hermano grande tiene que quedarse cuidando al hermano chico, y por lo tanto el hermano grande no puede ir al colegio. Se genera una cadena donde también se afectan las oportunidades laborales de los padres por esta espera inicial. Y como vamos a ver, esta espera inicial en la regularización también es la gran barrera para el ejercicio de los derechos. El estudio se enfocó principalmente en el acceso y en la calidad de los servicios como una forma de entender qué tan homogéneo, qué tan arbitrario podía ser el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes que migran. Obviamente para esto el estudio, se me olvidé mencionarlo, pero el estudio entrevistó a familias a familias y a niños, niñas y adolescentes, obviamente con todos los protocolos y los consentimientos éticos necesarios para eso. ¿Qué tenemos respecto del acceso a servicios? En primer lugar,
podemos afirmar a grandes rasgos que los servicios que han desarrollado políticas específicas respecto a la población migrante muestran menos diferencia en el acceso y la calidad. Es decir, cuando hay una política activa de parte del Estado, de alguna manera el acceso se da, se cumple. El gran ejemplo en este sentido, sin que esté exento de problemas obviamente, como vamos a ver, es el ámbito educacional. Cuando se dan diferencias, y esto yo creo que uno de los hallazgos más importantes, las diferencias están vinculadas al proceso migratorio mismo y a la afrodescendencia. Y por lo tanto, podemos afirmar que el acceso a servicios afecta a los niños, niñas y adolescentes específicos de ciertos grupos de población que migra. Me estoy refiriendo a la población haitiana, a ciertos grupos de la población colombiana y a ciertos grupos de la población venezolana, quienes deben sortear una mayor cantidad de dificultades en el acceso en todos los ámbitos son haitianos y bolivianos, quienes en todos los servicios declaran ser más recurrentemente maltratados y discriminados. Dije venezolano, era boliviano. Pero... ¿Cuáles son los factores clave en el acceso? Nosotros preguntamos en el ámbito de la salud, de la educación, de la vivienda, cuáles eran los ámbitos donde tenían dificultades, qué tipo de dificultades tenían, a qué accedían y a qué no. Y los resultados muestran que se empiezan a dar ciertos patrones en todos los ámbitos. Y varias de las diferencias en el acceso a servicios entonces se podían explicar por los niveles educacionales junto con la afrodescendencia. Cuando ambas características se combinan, es decir, cuando están reunidas la afrodescendencia con un nivel educacional más bajo, se pueden explicar los peores resultados en el acceso y ejercicio de derechos de la población migrante. Obviamente, acá cuando hablamos de la población migrante estamos hablando en muchos casos del acceso a servicios de la familia, pero obviamente eso tiene un correlato en la experiencia de los niños. Otro aspecto interesante son los diversos resultados que es posible encontrar dependiendo del tiempo de llegada a Chile. Este es el tercer factor. El primer factor es el nivel educacional, en segundo lugar la afrodescendencia, y luego el tiempo de llegada a Chile. Este dato es muy importante porque cerca del 80% de los niños que fueron encuestados habían llegado antes de 3 años a Chile. Y eso, obviamente, según el estudio, les generaba una serie de conflictos por su estatus migratorio, y el tiempo de llegada en ese sentido era crucial en el acceso a los servicios. El factor tiempo además muestra que quienes llevan más tiempo en Chile presentan peores resultados en una serie de ámbitos, y esto también era bastante paradójico. Uno pensaría que esta era una relación lineal a menor tiempo, peores resultados, pero lo que ocurre es que tanto para aquellos que llevaban muy poco tiempo como aquellos que llevan mucho tiempo, existen muy malos resultados en el acceso a servicios. Y esto tiene que ver, y estos son hipótesis, son posibles preguntas de investigación futura, que las olas antiguas son más desaventajadas. Es decir, que la migración que llegó a Chile hace 10, 15, 20 años venía con desventajas sociales de origen y que por lo tanto las trajeron a Chile, y eso les generó una serie de desventajas y desigualdades estando en Chile. Otra respuesta podría ser que el Estado chileno hace 15, 20 años no estaba preparado para recibir migrantes, no había política, y eso es un hecho. En tanto la migración siempre ha sido históricamente bastante baja, el Estado no tenía políticas sectoriales para abordarla, y también puede ser una posible respuesta de por qué ocurre esto. Y la tercera, que es una forma de decir lo mismo, pero que también habla de cómo funciona el Estado chileno, que es que la población que migra a Chile con el tiempo se va precarizando. Y eso, obviamente, esa hipótesis es un poco más preocupante, pero en este estudio la establecemos solo a nivel de hipótesis, no tenemos datos suficientes para probar algo en ese sentido. Respecto de los ámbitos sectoriales, la vivienda es uno de los puntos de mayor vulneración de derechos para los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Los niños, niñas y adolescentes deben enfrentarse, sobre todo durante los primeros tiempos de su estadía en Chile, a contextos de hacinamiento y abusos por parte privado. Obviamente esto impacta en la calidad de vida. Y bueno, esto es algo que ya todos sabemos hace tiempo, pero acá se aportan datos bastante interesantes en ese sentido. Principalmente esto se debe a la desregulación del mercado de arriendo, un mercado totalmente informal, donde no existe una política pública de subsidio, no hay ningún tipo de fiscalización
de arriendo entre privados, y como ya hemos visto, sobre todo a nivel de noticias, los casos de abuso, de cobro excesivo son algo del día a día respecto a la población que migra. Entonces, respecto de los niños y niñas en particular, esto lo pudimos corroborar tanto a partir de los datos cuantitativos como cualitativos, es que los niños tienen una experiencia de sus casas, de sus viviendas y sus barrios muy distinta. Principalmente porque permanecen mucho tiempo en sus casas, porque se tiene la percepción de que los vecinos y los barrios o las comunidades son distantes, porque se tiene la impresión de que existen pocos niños y niñas en el espacio público, y porque existe una alta sensación de inseguridad. Esto obviamente tiene que ver con los barrios a los que arriban la población que migra. Pero lo importante es que esta experiencia que de vida puertas adentro contrasta fuertemente con la experiencia que tienen en sus países de origen. Y eso es una realidad que yo diría que es bastante, o es uno de los puntos de mayor dificultad para la población de niños, niñas y adolescentes que migran. La educación, así como en muchos estudios se habla de que en otra época y respecto a la población chilena, la comisaría o los carabineros era la puerta de entrada al Estado chileno. Para la población que migra, la escuela es el primer acercamiento de las familias migrantes al Estado chileno. Y si bien en comparación a otros ámbitos como la vivienda o la salud, el acceso a la educación puede ser un poco más expedito, es decir, hay ciertas políticas. La experiencia escolar se torna más compleja en la medida que no existen políticas públicas educacionales enfocadas en la población que migra. En particular, el estudio muestra, por ejemplo, tenemos muchos datos de esto, de la mala asignación de cursos, que termina siendo un problema gigante respecto de cierta población, por ejemplo, venezolana, en las últimas olas, que ha llegado sin documentación. El Estado chileno, y como todos sabemos, tiene una burocracia y una rigidez en donde la asignación de curso ha terminado siendo equivocada, donde no existen formas ni protocolos para corroborar cuál es el curso que corresponde, y por lo tanto no hay protocolos ni estrategias integrales para la integración, para la nivelación de contenido, ni metodologías de enseñanza intercultural. Y eso obviamente es un problema, pero a pesar de ello, el estudio también muestra que el espacio educativo, la experiencia escolar de los niños, sigue siendo un espacio de socialización más bien positiva. Les preguntamos una serie de indicadores de percepción respecto de cómo se sentían en sus colegios, si se sentían integrados, si sentían que la escuela los integraba, si tenían amigos de otras nacionalidades, y en términos generales los datos muestran unos porcentajes bastante altos en estos ámbitos. Sin perjuicio de esto, se verifican episodios de discriminación, especialmente para afrodescendientes, y una percepción sobre la calidad de la educación menos exigente. Esto no es tan radical, pero sí existe un porcentaje importante, cerca de un tercio de los niños, niñas y adolescentes encuestados, que consideran que la educación es peor que la de sus países de origen, y en muchos casos esto viene dado, por lo que mencionaba antes, por los problemas de asignación de cursos y por los déficits de la educación municipal. El estudio muestra que la gran mayoría de la población de niños que llega a Chile llega a colegios municipales, y una muy pequeña proporción a colegios subvencionados, y prácticamente creo que era un 1% que llegaba a la educación privada. En cuanto a la salud, acá sí se observan diferencias relevantes en el acceso, en los niveles de cobertura entre los niños, sobre todo, chilenos inmigrantes, es relevante. Y esto principalmente viene dado por todos los problemas de documentación, todos los problemas de estatus migratorio, como ocurre en todos los otros ámbitos que ya se han mencionado. Una vez que los niños, niñas y adolescentes ingresan a dichos sistemas, es posible identificar espacios en los que estos se sienten además excluidos, o al menos no adecuadamente integrados desde un enfoque intercultural.
Desde la población migrante se reporta que la entrega de información es errónea. Esto ocurre sobre todo en salud, pero está presente también en los servicios migratorios, por ejemplo. Exigencias infundadas para el acceso y desinformación por parte de los propios funcionarios de la salud. Con todo, de la misma manera que en educación son las iniciativas locales las que permiten incorporar esta mirada intercultural. Y esto es interesante porque nosotros pudimos testear por algunas diferencias por comuna, y las comunas que típicamente han recibido migrantes tienen políticas locales que funcionan, que facilitan las cosas, que permiten un mayor acceso a servicios y un ejercicio de derecho mayor. Y de eso no cabe duda que hay un cierto desarrollo en comunas específicas. El problema es que también vemos que la migración en Chile se ha diversificado territorialmente también, se ha comenzado a distribuir en lugares donde nunca se han recibido migrantes. Por lo tanto, están las iniciativas locales exclusivamente permitir el acceso a los servicios que están recibiendo a población que migra, no está preparada para ello, no tiene experiencia, no tiene protocolos, no tiene estrategias en este sentido. Eso, supongo que vamos a tener espacio para preguntas, espacio de 15 minutos que me dieron las conclusiones más relevantes, y aprovecho finalmente para agradecer a las instituciones que hicieron posible este estudio, a Colunga, a UNICEF y World Vision, que apoyaron no solo con financiamiento, sino también con decisiones, con miradas técnicas que fueron muy fundamentales para el éxito del estudio. Eso, gracias. Gracias, Pablo. Interesantísimo el estudio y la profundidad que entrega a la mirada sobre cómo están viviendo los niños y niñas que han nacido fuera de Chile y que llegan a nuestro país a desarrollar su vida y sus proyectos vitales. Michelle, desde el trabajo cotidiano que el Servicio Jesuita está haciendo, ¿qué nos puedes tú compartir también a esta mesa y a las más de 50 personas que están presentes hoy día en este conversatorio? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludamos con mucha alegría los resultados, el estudio y sus resultados, porque creemos, como se ha mencionado, que es fundamental contar con datos, con información que nos permita mejorar las políticas públicas para alcanzar un mayor nivel de protección de la infancia, de las juventudes migrantes, y la reducción de brechas de exclusión que sabemos que existen y que bueno, de hecho el estudio es bastante bueno en mostrar más o menos por dónde andan esas brechas y esos desafíos. Así que, bueno, yo voy a presentarles brevemente algunos comentarios y sobre todo también partiendo desde nuestra propia experiencia como Servicio Jesuita Migrantes, trabajando con población migrante y refugiada desde hace 20 años y obviamente nuestra experiencia también en el trabajo con infancias y juventudes migrantes. Así que voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Y entonces, bueno, nuevamente, quizás nada más para hacer una breve contextualización, voy a cerrar acá. El Servicio Jesuita Migrantes es una organización de la sociedad civil que trabaja hace 20 años en Chile, sobre todo en la promoción de derechos de las familias migrantes, refugiadas y sus familias, y sobre todo enfocándose en aquellas que están en mayores niveles de exclusión. Un poco para contarles y también como comentarles desde dónde estamos poniendo nuestra mirada y nuestro trabajo. Tenemos, bueno, trabajo importante con diferentes procesos de inclusión social, diferentes poblaciones, también desde diferentes estrategias, dispositivos de intervención que buscan generar y facilitar esas condiciones de inclusión, acompañar a las familias también fundamental. Yo creo que para el Servicio de Jesuita Migrantes, aunque tenemos un trabajo importante en incidencia o en comunicación para la sensibilización,
si tuviéramos efectivamente las familias y estamos ahí pues escuchando, conociendo los desafíos de primera, o sea, de la voz de sus protagonistas, así que bueno, eso es parte fundamental de nuestro trabajo. Generamos también reflexión y incidencia en diferentes espacios también para ir moviendo esas agujitas, ¿no? Con respecto al tema de la inclusión de las personas migrantes y los desafíos que se presentan. Y bueno, también consideramos que es importante generar condiciones para que Chile pueda volverse también una sociedad mucho más intercultural, o sea, es multicultural, pero no necesariamente intercultural, así que vamos moviendo ciertas ideas, quizás prejuicios, y queremos ir abordando esos discursos para construir una sociedad más intercultural. Este año particularmente, bueno, también comentar que este es un panorama que probablemente va a encerrar algunas o a agravar algunas de las cosas que vamos a mencionar a continuación, pero bueno, sabemos que estamos en un año particularmente complejo, un año difícil de crisis no solamente sanitaria, sino de crisis socioeconómica y una crisis también particularmente humanitaria, ¿no? Que no siempre se ha dimensionado este elemento como tal. Habla de la crisis sanitaria, pero poco se relaciona, ¿no? con cómo se mezcla con estas variables socioeconómicas y también cómo se mezcla con una crisis regional humanitaria que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la migración venezolana. Estos son algunos indicadores o números de cómo el Servicio de Visita a Migrantes ha podido estar, al menos en este contexto, acompañando y, bueno, trabajando bastante en este momento tan difícil para tantas familias. Con respecto a específicamente nuestra experiencia con niños, niñas y jóvenes migrantes, contarles que nosotros tenemos un programa que se llama Migración y Escuela. Migración y Escuela nació en el 2017 en conjunto con América Solidaria, con el objetivo de generar o facilitar o promover condiciones en las comunidades escolares, o sea, en las escuelas, para que avancen hacia la interculturalidad. Y obviamente abordando los desafíos, pero trabajando de manera participativa con los diferentes actores de la comunidad educativa, especialmente focalizando el rol que tienen los docentes y las docentes en esta labor. Migración y Escuela busca precisamente, por ejemplo, porque entendemos que, como lo mencionaba Pablo, bueno, el espacio escolar se vuelve un espacio clave, ¿no? De inclusión, de integración, un espacio donde los niños vienen muchas veces, pues, obviamente a desencantar algunos de los procesos de su proceso migratorio. Existe un proceso de duelo migratorio que se da muchas veces muy invisibilizado, pasa muy invisibilizado con los niños y niñas, ¿no? Si pasa invisibilizado con sus padres o madres o cuidadores, pues con los niños muchas veces pasa más invisibilizado. Entonces buscamos generar, o sea, que la misma comunidad escolar pueda identificar esos desafíos que se encuentran en la inclusión de los niños y niñas migrantes, y que además luego sea la misma comunidad educativa que se organice, por ejemplo, en comunidades, las CRAT son comunidades de reflexión y aprendizaje docente, para que también sean los mismos protagonistas del espacio que puedan ir identificando estos desafíos y también haciéndose cargo, ¿no? Reflexionando qué implica, o sea, ahí metemos todo lo que tiene que ver con esta mirada más sensibilizadora desde el enfoque intercultural crítico, y cómo podemos ir generando iniciativas o proyectos que vayan reduciendo esas brechas en el espacio, obviamente con una mirada crítica también hacia el mismo rol docente y todo, cómo podemos ir desmontando prejuicios, estereotipos que existen muchas veces en estos espacios también. Y luego el programa busca que estas prácticas también sean compartidas, ¿no? Que los docentes, las personas de la comunidad escolar puedan ir compartiendo también esas prácticas, estos proyectos, cómo les va con los desafíos con otras comunidades escolares y con otros sectores del sector educativo del país. Así que en ese sentido hemos tenido resultados bien interesantes desde el 2017 y bueno, ahí vamos avanzando entendiendo que este es un espacio clave también para el ejercicio de derechos de los niños y niñas y adolescentes. Cuando hablamos de la escuela intercultural, entendemos que es una escuela que es inclusiva y ahí tomamos totalmente lo que planteaba Pablo con respecto a que es una escuela o un espacio, por ejemplo, que busca que se respeten los derechos humanos, los derechos fundamentales de los niños y niñas, independientemente de dónde hayan nacido, y que además toma acciones concretas, no solamente que identifique o que, bueno, tenga un discurso sobre derechos humanos, sino que también haya tomado acciones concretas para disminuir o terminar definitivamente con esas barreras de exclusión que afectan a la población en movilización, ¿no? En la población migrante.
una escuela que también concibe la comunicación como un proceso central del vínculo, de cómo se genera también ese encuentro o ese desencuentro, ¿no? También en el conflicto, cómo nos encontramos con la interculturalidad también desde el conflicto, cómo lo manejamos, visibiliza también esas estructuras que van deshumanizando, que racializan. O sea, Pablo mencionaba varias veces y el estudio lo muestra y nosotros lo vemos también muchas veces como el componente de racismo está muy presente, ¿no? A veces muy, muy invisibilizado por el tema de la deseabilidad social, ¿no? A nadie le gusta decir que, bueno, que es racista y a nadie le gusta pensar que en el espacio en donde se está hay racismo, ¿no? Pero existe y efectivamente existen prejuicios, estereotipos también en el espacio escolar que se conjugan con otras estructuras, por ejemplo, como el machismo, y generan obviamente dinámicas nocivas para los niños y niñas. Y otra característica también de la escuela intercultural que consideramos súper importante es que considera los saberes, y también ahí nuevamente coincidimos totalmente con el estudio de que uno de los desafíos más importantes es precisamente cómo esos saberes van siendo incorporados, cómo se toma en cuenta la posición bueno, sí, los saberes con los que los niños y niñas llegan al espacio, cómo esa comunidad educativa aporta también a ese saber, cómo se hace pertinente también para el saber del propio territorio, por ejemplo, y cómo eso se conjuga también en el currículum, en el proceso de aprendizaje. En cuanto a los desafíos que hemos encontrado en este espacio tan importante para la migrante, es sobre todo, bueno, en varias dimensiones, pedagógicos, y eso tiene que ver con una contextualización del curricular, ¿no? Cómo entendemos que haya también como diferentes estrategias para poder enseñar desde la diversidad cultural, cómo abordamos esa diversidad cultural desde el currículum, ¿no? Ahí yo creo que falta bastante por hacer. La misma convivencia escolar, lo que les mencionaba, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de que bueno, los niños no discriminan, los niños no tienen prejuicios, ¿no? Y es verdad que en el espacio escolar se conjugan muchas dinámicas que lo que hacen muchas veces es repetir o reproducir dinámicas del mundo adulto, ¿no? Comentarios que los niños escuchan de sus padres o madres, que escuchan en la calle, en otro lugar, en los medios, y se reproducen muchas dinámicas ahí, ¿no? Como igual se evidencian todavía que hay presencia de algunos vínculos más discriminatorios, expresiones de racismo, de xenofobia también contra la población migrante, y efectivamente hay un mayor componente de discriminación cuando tomamos el elemento afrodescendiente, ¿no? Es muy claro ese tema. Desafíos culturales también, como las diferencias que podemos tener, por ejemplo, las personas migrantes emocionales que inciden en esa comunicación y ese comprender y ese cómo se va desarrollando el proceso de aprendizaje, el proceso educativo, cómo se abordan esas. Con respecto a los derechos humanos, obviamente también identificar que hay una enorme presencia de vulneración, o sea, de situaciones económicas complejas, exclusión social, hay vulneraciones a derechos claras. Ahorita yo creo que ese es uno de los puntos que vamos a desarrollar un poquito más a continuación, pero claro, ¿cómo podemos visibilizar también que al espacio escolar llegan y se conjugan también estos elementos de exclusión social? Y administrativos, por supuesto, ahí falta todavía de información con respecto a cómo es, por ejemplo, el ingreso, cómo se da el acceso al sistema escolar en Chile, cómo funciona la normativa, cómo también incide en ese acceso los procesos de regularización, lo que mencionaba Pablo, ¿no? El tema de las visas, el tema de cómo se da ese ingreso al espacio y ese inicio del proceso educativo en ese espacio también. Yo creo que es súper importante entender que aquí voy a hacer como énfasis en algunos puntos que coinciden desde nuestra experiencia y este trabajo, no solamente como les mencionaba, desde por ejemplo el programa Migración y Escuela, sino también desde el trabajo que hacemos con personas migrantes en nuestros diferentes programas. Algunos puntos importantes. Tiene que ver con que la seguridad, por ejemplo, que una familia o que un cuidador pueda darle a un niño, niña, adolescente, migrante, que no solamente recae la responsabilidad en esa persona, sino que muchas veces es el entorno también el que no está generando ciertas condiciones para la protección o para el ejercicio de derechos. Ahí queremos como ponerlo en cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tanto realmente las familias están teniendo esa posibilidad de generar condiciones de protección o generación de ese ejercicio de derechos para los niños y niños?
Y en ese sentido, el tema de la regularización es clave. O sea, yo creo que para nadie es un secreto que en Chile el factor de la regularización incide totalmente en el proceso de inclusión de las personas migrantes o de exclusión de las personas migrantes, como genera no solamente una exclusión como administrativa, sino que se va sumando con otro tipo de exclusiones y al final pues genera más bien dinámicas de marginalización, de dificultades, que no facilitan, pues obviamente ni siquiera la vida de las familias y tampoco la vida, o sea, las posibilidades de que sea algo bueno para Chile, ¿no? Entonces, eso es como un eje transversal que cruza obviamente la experiencia migratoria, que cruza también las posibilidades de acceso y ejercicio pleno de derechos de los niños y niñas y sus familias. Es el tema de irregularidad migratoria, por ejemplo, todo lo que estamos viendo actualmente, como en los últimos años el ingreso por paso no habilitado ha ido en aumento exponencial, como muchas de estas familias, bueno, vienen con niños que hacen ingreso por paso no habilitado, tomando riesgos importantes en la ruta y nuevamente al llegar al territorio se encuentra con una serie de barreras para la inclusión que son bastante importantes. O sea, cuando una persona entra por un paso no habilitado, pueden pasar 1 o 2 años para que pueda realmente regularizar su situación, y eso impide también que pueda acceder al empleo, que pueda acceder a ciertos servicios y prestaciones que vienen aparejados con, por ejemplo, con el empleo, con el mejoramiento de la calidad de vida, del ingreso económico. Entonces, eso como un eje transversal. Y obviamente también todo lo que tiene que ver con la reunificación familiar. O sea, hay familias que hoy que están separadas, que la esperanza fue, como bien lo menciona el estudio, muchas veces la experiencia migratoria empieza cuando uno de los cuidadores, uno de los padres se va, y con la esperanza de luego hacer una reunificación, ya sea en el país de origen o traerse a su familia para vivir con ella. Y muchos de estos procesos se ven truncados precisamente por las dificultades administrativas, por las arbitrariedades en frontera, por los obstáculos que está teniendo, por ejemplo, ahorita el mecanismo de acceso a refugio para muchísimas personas. Entonces, ese es un tema que hoy yo creo que está en tensión de manera importante. Dificultades en la generación de ingresos, como lo mencionaba Paulo, bastante de las condiciones socioeconómicas de migración inciden en las posibilidades que va a tener esa persona o esa familia también de poder llegar aquí a Chile y poder establecerse. Entonces, como vemos también que aparejada con esta dificultad de la regularización, viene también la dificultad de generar ingresos, ¿no? Inmediatamente eso pone a las personas migrantes, a los niños, a las familias en situaciones de riesgo, de abuso laboral, de precariedad laboral, de informalidad también. Y eso se liga también con el tema del hacinamiento, también lo vemos muy presente, ¿no? Hace un tiempo hicimos un estudio con la Universidad de Chile que planteaba una de sus conclusiones de que las personas migrantes, las familias migrantes muchas veces prefieren el derecho a la ciudad y sacrifican el derecho a la vivienda, ¿no? Por el derecho a la ciudad. Prefieren vivir en lugares muchas veces conectados, en donde hay posibilidad de que sus hijos puedan ir al colegio, que puedan tener transporte cerca, que puedan tener quizás más oportunidades de trabajo. Por si lo pierden, pueden buscar otro rápidamente y sacrifican entonces la vivienda, ¿no? Como prefieren vivir en lugares más pequeños, en lugares donde no tienen las condiciones básicas, en informalidad también en el contrato. Entonces, eso hace que se generen una serie de riesgos muy importantes que sufren, y yo creo que también nuevamente el estudio lo menciona, que son, por ejemplo, situaciones en donde nos encontramos frecuentemente niños, niñas y adolescentes solos en el hogar o a cargo de otros menores, por ejemplo, y eso genera riesgos, bueno, no solamente de un accidente, sino puede ser incluso riesgos de abuso, ¿no? El no acompañamiento escolar también, como estos niños también se encuentran solos enfrentándose a su proceso educativo, es importante. El estrés también, por ejemplo, en este contexto de pandemia, este ha sido un tema como clave que hemos visto muy presente, como para las familias ha sido un periodo muy estresante. Esto ha agudizado algunos temas de salud mental en las familias, y eso incide también en los niños y niñas, ¿no? Y a los niños y niñas se les pregunta poco, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Cómo están viviendo todo esto, porque los padres apenas alcanzan a tratar de ver cómo resuelven el día a día, el tema del trabajo, el tema de la vivienda, creo que cómo llevan la comida a la casa. Entonces creo que eso hace que el tema de los riesgos sea minimizado, y obviamente eso tenga un costo muy alto en temas de salud mental. Yo creo que sería muy interesante ver más adelante cómo está, ¿no?, el tema de la salud mental en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Con respecto a la salud,
Vemos obviamente dificultades en el acceso a la salud, sobre todo más que porque no exista algún tipo de protocolo. Es verdad que hay algunas barreras administrativas, pero las encontramos o las hemos visto sobre todo en el desconocimiento o la arbitrariedad de funcionarios, ¿no? Desconocimiento de funcionarios que no saben muy bien cómo funcionan algunos procedimientos de acceso con las personas migrantes, el tema de la documentación, los niños que recientemente están viniendo sin documentación a Chile, por ejemplo. Entonces, ahí se dan una serie de barreras y dificultades administrativas que hacen difícil el acceso y el ejercicio al derecho a la salud. Discriminación y racismo, como le mencionaba, pues obviamente es una vivencia bastante cotidiana. Muchas veces no se menciona creemos por la desigualdad social también, pero se vive muchísimo en la convivencia, en el currículum, y cuando muchas veces, por ejemplo, las comunidades escolares intentan hacer algo al respecto, lo que hacen son sobre todo estrategias de folclorización, ¿no? Como que al final terminan reproduciendo estereotipos sobre las nacionalidades con base en ciertas ideas de cómo son, o bueno, entonces como sos de tal nacionalidad, sos bueno para hacer esto, ¿no? Entonces, cómo se folcloriza, cómo se caricaturiza. Obviamente es comunitaria, familias migrantes y obviamente los niños también muchas veces tienen que enfrentarse a estos desafíos precisamente porque las personas migrantes inicialmente pues tenemos pocas redes cuando llegamos a un nuevo país y es difícil, ¿no? Que muchas veces quizás estos niños estaban acostumbrados a tener redes de cuidado más familiares, más comunitarias en sus países de origen, y aquí no, aquí vienen y pasan pues mucho más tiempo pues encerrados en Y para terminar, quizás plantear tres reflexiones como bien generales, que tiene que ver una con el tema de la irregularidad migratoria, nuevamente como súper enfatizarlo como un factor importante de exclusión hoy en día, que genera vulneración de derechos, genera informalidad y reproduce dinámicas de marginalización. El rol del Estado yo creo que es importante tensionarlo, ¿no? El Estado se ha limitado en el mejor de los casos a generar normativas, instructivos, pero no a la difusión, a la promoción o a la fiscalización del cumplimiento de estas normativas. Y por último, el contexto, lo que mencionaba también, importante de la protección de infancia no se genera de manera independiente, por ejemplo, de la migración, de la exclusión, del racismo o incluso del clasismo, ¿no? Todo este complejo como dinámicas sociales se conjugan y se ven atravesadas por estas experiencias. Entonces, la pregunta es, ¿tienen realmente las familias migrantes? Porque uno fácilmente podría caer en la idea de, bueno, es que las familias migrantes, bueno, parecen ser descuidadas en ciertas cosas, ¿no? Creo que eso sería como una interpretación muy, muy sencilla si es que nosotros no ponemos en tensión como esta interrelación más sistémica, ¿no? De cómo, si es que efectivamente las familias tienen condiciones mínimas para cuidar, cómo es que pueden realmente asegurar el pleno ejercicio y el desarrollo de sus hijos, cómo ellos pueden realmente generar condiciones para su potenciabilidad. Entonces, poner muy, muy en tensión esto, ¿no? Que son dinámicas que se mezclan. No es solamente migración, cuando nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones complejas, nos hemos encontrado en el terreno, están cruzadas no solamente por el factor de la migración. Lo migratorio es lo primero que sale a la vista y la gente dice, bueno, es porque son migrantes, pero eso siempre está cruzado con miradas de exclusión, con temas de racismo, con temas de clasismo también. Así que, ¿cómo podemos ir mejorando esas posibilidades de abordar el ejercicio de derechos desde un enfoque multidimensional, que entienda también cómo se conjugan estos procesos y dinámicas sociales? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mitch. Tremenda exposición. Y qué interesante cómo concuerda mucho de lo que ustedes miran en terreno con lo que de una forma más sistemática y metodológica el estudio ha podido levantar. Entonces ahí hay una felicitación al estudio y una felicitación al terreno porque vamos generando ciertos puntos comunes. Quisiera quizás pedirles a los dos que en una primera ronda pudieran, a partir de esta nueva capa de información, porque este estudio y este momento entrega posibilidad de entender de mejor manera la vivencia de los niños y niñas migrantes en Chile, preguntarles qué es lo que se confirma en este momento de aquellas cosas que intuíamos pero no sabíamos, qué es aquello nuevo que aparece, que nos sorprende, y también si hubiera alguna hipótesis que uno entra a la cancha o al campo a tratar de investigar,
pero que no se comprobó y que al revés nos sorprende porque era al revés de lo que pensábamos. En eso les dejo la palabra, como qué es lo nuevo, qué es lo que se confirma y que es importante, y qué al revés es el juicio que se logra renovar en eso. Les dejo ahí, no sé, de la reflexión de esta nueva capa de información, no sé quién se anima. Si quieres, Michelle, o voy yo. ¿Sí? Bueno, a ver, yo creo que obviamente acá hay niveles distintos. Cuando uno habla de qué se confirma o qué surge, hay cosas que siempre se han sabido, pero estamos hablando acá, se aportan antecedentes, y en ese sentido se confirma con antecedentes, surge algo nuevo con datos, y eso, ese es parte del valor de hacer estudios también. Yo creo que lo que se confirma es que el Estado chileno no está preparado todavía. El Estado chileno tiene una lógica burocrática eh, para procesar, por decirlo así, la migración, que hace que el principal factor para denegar salud, educación, vivienda, sea la regularidad migratoria o la irregularidad migratoria. Y eso es lo que se confirma. Y eso es una deuda del Estado chileno gigante, sobre todo respecto de los niños. Chile ha firmado una serie de convenciones que de hecho toda la discusión normativa internacional se da en el estudio, y el Estado chileno respecto a los niños está en deuda en ese sentido. No hay ninguna excusa para discriminar a un niño por ningún motivo, entre ellos su nacionalidad, su estatus migratorio, etc. Y en Chile eso ocurre. Eso ocurre a la hora de que los niños quieran acceder a servicios y puedan ejercer, por lo tanto, sus derechos. Eso yo creo que es lo que se confirma de alguna manera. Sólidamente. Desde mi punto de vista, lo nuevo, que siempre nos hemos negado un poco y no hemos creído mejor en este sentido, es que Chile es un país racista, o crecientemente racista. Creo que hay bastantes datos que muestran que en general nosotros hacemos distinciones. La migración per se, la población, más que respecto al Estado, no es un problema. Lo que nos molesta es la población afrodescendiente. Y yo esto también lo puedo decir a partir de otro estudio que he escuchado literalmente. Los colombianos, y perdón, así me lo han dicho, los colombianos negros son el problema. En Antofagasta me lo han dicho en esos términos. Es una cosa que es absurda. Entonces yo creo que lo nuevo que surge, donde se aportan datos, es que en Chile se discrimina por afrodescendencia, y esa discriminación tiene efectos para la vida de las personas, se sienten maltratados, se sienten discriminados, acceden menos, les ponen más problemas, les piden documentos inexistentes, les imponen exigencias que no están fundadas. Y algo como que yo creo que, no sé en qué estatus ponerlo entre la clasificación que tú hiciste, Arturo, pero que me parece que también es interesante, es que en general los niños que miran están bien. Yo me atrevo a decir que tienen una visión positiva, un 54% cree que está mejor en Chile que en su país de origen. Y eso también es algún dato que es bastante promisorio, que llena de esperanza, ¿no es cierto? Ahora, obviamente aquí hay una divergencia, lo que yo mostré, esta discordancia entre los relatos entre padre e hijo, no se da solo en fronteras, sino que se da en varios aspectos. Obviamente los niños viven experiencias distintas a las de sus padres, y probablemente no están conscientes de todo el trabajo, el sufrimiento, el esfuerzo que están dando sus padres, pero cuando uno le pregunta a ellos, se sienten integrados, se sienten parte de una comunidad educativa. En general, también creo que uno podría descartar entonces como que los niños migrantes están como en una situación mala, terrible, al menos desde su experiencia, desde su percepción, eso no es así. Gracias, Pablo. Y ahí se responde una de las preguntas que estaba en el chat respecto a si es que podíamos decir que la raza era un criterio para tener brechas de acceso, y este estudio claramente lo confirma, y eso nos hace un llamado de atención, porque como bien dice Pablo, no nos teníamos puesto como un país racista, pero parece que nos empieza a parecer, ¿verdad? Y eso es súper importante. Mitch, a ti, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se confirma y qué es lo que si algo se rechaza?
Sí, bueno, como a nivel general, yo creo que una de las cosas que se confirman es, parece como el rol del Estado, ¿no? Como parece todavía que hay como una ausencia bastante importante del Estado en generar políticas de inclusión, de integración. Nuevamente, como el tema de la migración sigue estando muy en el tema de frontera, ¿no? De quién entra, quién sale, como el tema de la sospecha, ¿no? De la persona migrante como alguien que puede venir a hacer algo malo, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esa mirada y vamos generando, o sea, precisamente lo decían hace un rato, yo creo que no hay región de Chile que hoy en día no tenga algunas personas migrantes, o sea, no, o sea está distribuido ahora y efectivamente hay desafíos de integración en diferentes espacios vitales para la niñez migrante sí, para la niñez migrante. Entonces, ¿cómo es todavía una ausencia importante del rol del Estado en generar políticas de integración? Creo que otra cosa es el tema del tema de la regularización y regularidad también como un factor clave. Yo creo que está súper identificado, ¿no? En la generación de vulneraciones transversales y que se van conectando de manera sistémica y sectorial, como eso genera una relación más bien como de círculo vicioso. Y luego el tema, ahí yo no coincido con Pablo porque no sé si es un poquito como desde la experiencia del CJM, yo creo que una de las cosas que se confirma es que efectivamente en Chile existe un racismo muy importante, o sea, y es estructural probablemente, o sea, si uno revisa un poco de la historia de Chile, ¿no? Uno se encuentra que en algún momento la misma legislación de hace muchos años hablaba de generar una migración para un poco esta idea de mejorar la raza, ¿no? Y la idea era traer personas europeas para que, bueno, para mejorar la raza. Entonces, hay muchas ideas históricas, estructurales, que incluso se reproducen en el currículum escolar y que están muy naturalizadas, que hay que debatir y que tienen que ver con un importante racismo y clasismo también en ese sentido. Y lo nuevo, una cosa que me pareció súper interesante, que quizás es distinto a lo que nosotros hemos visto en la experiencia nuestra, es el tema de esto de que parece que las personas que tienen más tiempo en Chile parecen estar peor. Eso es bien interesante. Yo creo que hay que indagar en las hipótesis que planteaba Pablo, porque nosotros en nuestra experiencia hemos visto un poco al principio como un poco distinto, ¿no? Precisamente porque los primeros años son los más difíciles, precisamente por el tema del acceso a la regularización, a los trámites y todo, y eso deja en un ámbito de mucha inseguridad y vulnerabilidad a las personas los primeros años. Cuando ya se logran regularizar, por lo menos tienen ciertos mínimos administrativos que les permiten obrar en ciertos espacios. Yo diría que la hipótesis podría ser que tiene que ver con las condiciones originales de migración, ¿no? En qué condiciones socioeconómicas se migra y eso tiene un factor determinante en las posibilidades de inclusión e integración posterior. Pero interesante eso porque al menos es como de manera general distinta. Eso. En eso, una pregunta. ¿Será racismo o será porafobia este concepto que usaba de la Cortina que hablaba del rechazo al pobre? Porque también en este caso coincide que el color de piel también, o la raza, correlaciona con la condición de migración inicial más desaventajada. Es población migrante, pero también el estudio muestra que la población boliviana también tiene barreras de acceso, etcétera, tanto como la población afrodescendiente. Y aprovecho a agregar una pregunta súper interesante que Cristina y Natalia plantean, si es que existe algún cruce entre género, migración e infancia, si conocen ahí, si es que hay variaciones importantes, y también qué pasa con la creación de identidad de esos niños una vez que están desarrollándose en Chile, que están creciendo en Chile. ¿Se logran integrar, se sienten parte de la comunidad acogida, o al revés, generan una identidad personal o se logran asimilar? ¿Qué es lo que han visto ustedes? Dejo esa pregunta ahí, las dos preguntas. Sí, no sé si quieres contestar o contesto yo. Dale, dale. Ya, sí, con el tema, quizás para mezclar un poquito también de la pregunta que hacía Arturo y la que hacía la persona que nos consultaba, ¿no? Creo que es bien interesante, al menos el último planteamiento que intentaba hacer en la presentación era que este precisamente fenómeno está mezclado de cosas, ¿no? No solamente está relacionado a la porofobia, ¿no? Como con el tema del clasismo, ¿no? De cómo está mal visto, pues, bueno, ser pobre no es lo mismo ser un migrante pobre que un migrante adinerado. De hecho se le llama muchas veces extranjero, ¿no? Cuando es un migrante blanco con dinero es extranjero y si no tiene tanto dinero y tiene color de piel oscuro es un migrante, ¿no?
Entonces, hay una distinción en el lenguaje que habla también obviamente, de prejuicios, de ideas, también de cómo se cruza de manera como tan dinámica el clasismo con el racismo. Yo creo que son fenómenos diferentes, pero que se cruzan. Yo creo que en Chile existen los dos y se cruzan. Y además, cuando uno lo ve, los temas de la exclusión desde un enfoque interseccional, donde se aborda obviamente las diversidades de género, el tema del clasismo, el tema del racismo, uno ve que efectivamente se van generando ciertas identidades sociales que tienen mucha mayor desventaja y que efectivamente sufren mayor discriminación, que sufren mayor exclusión y marginación. Entonces, yo creo que no diría que es exclusivamente una cosa, creo que se cruza, y ahí es súper importante, como quizás nada más para hacer la aclaración, Arturo, cuando hablabas del tema de razas, hace bastante rato que al menos los expertos mencionan que no existe, o sea, que no se debe hablar del término de raza precisamente porque no existen las razas, lo que existe son origen étnicos distintos, ¿no? Cuando hablamos de razas, si habláramos de una raza sería la raza humana, ¿no? El ser humano en general, pero no hay ninguna diferencia genética fundamental que nos haga distintos como unos a los otros, ¿no? Entonces, como ir quitando ese contexto, ese término también de ese entendimiento, ¿no? Pues lo que sí existe es el racismo, esta idea de que porque yo soy de, no sé, de tal nacionalidad, soy de esta manera, porque yo tengo tal color de piel, entonces soy de esta otra, eso es racismo. Entonces, no existen las razas, pero el racismo sí. Y lo otro, como te decía, yo creo que es súper importante visibilizar estos fenómenos de exclusión desde un enfoque, por ejemplo, interseccional, que nos permite ir mirando cómo se conjugan todas estas diversas formas de exclusión. Respecto de bueno, no tengo mucho más que agregar, estoy de acuerdo con Michelle en cómo se intersecta la pobreza con la raza, y creo que en Chile ambas cosas operan y se potencian. Yo creo que eso es bastante evidente del fenómeno y cómo se está desplegando en Chile. Respecto del cruce entre género y migración, el estudio, obviamente, la variable género era una variable que se midió siempre en todos los análisis y bueno, ahí invito a que vean el detalle. En general, puedo decir dos cosas respecto a eso, porque creo que no era tan relevante como uno pensaría, salvo en dos puntos. Primero, nosotros aplicamos un instrumento para medir el bienestar subjetivo de los niños, que se llama Kidscreen, y lo que arroja es que las mujeres, tanto chilenas como que migran, de niñas y adolescentes, mujeres chilenas inmigrantes, tienen peores resultados, y eso llama mucho la atención. Y obviamente el estudio no tiene muchos más elementos para explicar por qué. Probablemente, me imagino que Michelle, desde la experiencia del SJM, nos pueden decir por qué. Entre otras cosas, bueno, los tránsitos hacia el país generalmente son más difíciles, más duros para las mujeres, pero ese es un primer dato donde el género sí es muy relevante. Y en otro sentido distinto, y está mucho más presente en familias bolivianas, de mujer, que también es un dato importante. O sea, hay muchas familias monoparental con cuidador principal mujer, y también un dato que también llamó la atención es que hay mucha más monoparentalidad de cuidador hombre en las familias colombianas. Esos son como a grandes rasgos los datos. Hay más, uno puede explorar infinitamente en estos, pero esos son los que se me vienen ahora y que me parecieron que eran los más interesantes. Pero en términos generales me atrevería a decir que salvo por el Kidscreen, al menos entre niños, respecto de los niños, niñas y adolescentes, salvo por el bienestar subjetivo, donde salen peor puntuadas las mujeres, no hay grandes diferencias, salvo algunas cosas que me mencionaba. Muchas gracias. Quisiera hacer una última pregunta para ir cerrando este encuentro, ya estamos en el tiempo. Los dos coincidieron con mucha vehemencia en el insuficiente despliegue del Estado para poder responder al fenómeno migratorio y sobre todo a la realidad de niños y niñas y adolescentes que han llegado a nuestro país. Si ustedes estuvieran y tuvieran la posibilidad de instalar una medida concreta que cambiara algo, pero muy concreto, dentro del funcionamiento del aparato público chileno, ¿cuál sería esa reforma por la que se la jugarían por el 100% y que creen que
como Estado para ser un mejor país de acogida. De forma, tienen una medida que pueden empujar y que ahí los van a escuchar en todos lados y se van a poder ahí cambiarle la vida a la gente. ¿Por cuál se la jugarían? Ya me lo voy a jugar. No, yo creo que urge promulgar y tramitar el proyecto que crea el sistema de garantías, porque eso nos da un marco o nos da un mandato donde la discriminación está totalmente prohibida y ya no puede ser más claro. Y por lo tanto, ese que es una norma que opera respecto de todos los niños que están en Chile, niños, niñas y adolescentes que están en Chile, va a ser aplicable también a los niños que migran. Y por lo tanto yo creo que es una norma, por decirlo, paraguas, que nos va a obligar de alguna manera a modificar muchas cosas. De ahí se pueden deducir los temas de regularización, las visas especiales, todo lo otro. Yo Sistema de garantías para la niñez sería tu clave ahí, maestra, para acelerar los cambios. Mitch, sí. ¿por dónde te la juegas? Uf, yo estaba, bueno, pensando que de acuerdo a nuestra experiencia, la verdad que hemos visto de una manera el elemento más sistémico que podría quizás tener más incidencia en diferentes ámbitos, para mí es el tema de la regularización, cómo la política podría generar diferentes mecanismos que faciliten, que garanticen la regularización migratoria contextualizada, basada como en la evidencia, pero que generen mecanismos de una mejor como para que las personas tengan fácilmente la posibilidad de regularizarse y no queden en ese ámbito de marginación y exclusión que es tan nocivo para las familias y obviamente para los niños y niñas migrantes, por la regularización, mecanismos de regularización. Super. Oye, les queremos agradecer, ha sido una charla buenísima. Decirles que hemos estado todo el tiempo con más de 50 personas inscritas, eso es notable porque por lo general la gente se inscribe y después empieza a partir a distintas reuniones, a otros Zoom. Aquí la gente se ha quedado hasta el final, así que agradecerle también a todas y todas las personas que han estado en este conversatorio. Es tremendamente importante que nos vayamos sensibilizando, entendiendo el problema. Este es el desafío de las sociedades multiculturales en el futuro, cómo resolvamos los distintos desafíos que tenemos, marca la vida de los niños y niñas que están llegando a nuestro país, pero también la de todos los niños y niñas que vamos a compartir en sociedades multiculturales, globalizadas, en una sociedad nueva. Así que muchas gracias, Pablo. El estudio es alucinante, está disponible en la página web del Centro Justicia y Sociedad. También se va a enviar junto a las presentaciones a todos los asistentes a este taller. Creemos que tiene que ser un elemento de debate. Por fin tenemos evidencia, por fin tenemos la voz de los niños y niñas para saber también cómo viven ellos la llegada a este país y cómo podemos juntos hacer una mejor sociedad acogida. Y Michelle, como siempre, agradecerles el trabajo del servicio jesuita, la labor que ustedes realizan ahí, de verdad son la primera línea de oportunidades para las personas que están trabajando que están, como bien dijo Pablo en un momento, llevando una vida súper dura para poder tener mejores oportunidades en el país. Y Claudia, muchas gracias por ayudarnos a hacer este espacio más inclusivo, por ser un espacio donde todas y todas tengan un lugar. Así que nuestro agradecimiento siempre a la red APIS. Y de nuevo, gracias a la Universidad Católica por tomar estos temas y a UNICEF por dicho también por haber sido socios en este proyecto que ha sido muy clave y que esperamos que nos permita generar mejores políticas públicas y tener un Estado más afinado. No sé si les gustaría decir unas palabras al cierre antes que partamos. No, Dejo yo ahí no, la bueno, palabra muchas para que gracias. puedan Como, decir una no, nada, declaración final. nuevamente como, no, nada más como felicitar mucho el estudio y nada, tremendos desafíos tenemos por delante y ahí yo creo que el Estado, la sociedad civil, las comunidades escolares, todos nos sentimos desafiados y la idea es ir generando también como estrategias que puedan hacernos trabajar más en conjunto y yo creo que hay desafíos que son vitales y urgentes y hay que abordarlos con mucha motivación e ímpetu. Por mi parte, Pablo, palabras al cierre. sí, por mi parte reconocer el trabajo del Servicio Jesuita Migrante, creo que estoy de acuerdo, hacen un rol, han hecho un rol fundamental y creo que son cruciales. Y a Colunga también por este rol de difundir, de transmitir, no solo financiar, sino que los estudios no se queden en los escritorios, creo que es fundamental. Así que gracias por eso también a Arturo y a Colunga.
Y a todos los equipos de gente que han trabajado, sabemos que mucha gente trasnochó, transpiró sangre, sudor y lágrimas para que este estudio esté, así que hagamos que valga la pena. Gracias a todos y todas, y nos seguiremos viendo en estos espacios de Juntos para Transformar, para seguir profundizando en aquellas áreas que tenemos que mejorar para tener un mejor futuro para todos y todas. Muchas gracias y nos vamos. Que estén bien. Salud.